Feliz día. Hola, Vane, feliz día. Gracias, gracias. Acá, firmes. Dijo, pese a que entraba, ¿eh? Le mandé un mail hoy y me contestó hace un ratito. Ah, bueno, joya. Firme los estudiantes. Haciendo honor al día. Sí, te juro. No, igual hoy descansé un poco más. Dije, ya está, me relajo. No estudiaste, digamos. No, mucho no. A la noche, capaz, como que después de las 12 que ya se pasa el día del estudiante. Bueno, veremos cómo nos va el bien. Esperemos que bien.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos. ¿Todo en Buenas orden? tardes. Logramos Hola, profe. Buenas tardes. abrir el aula virtual, aunque sea un día de descanso. Bueno, el propósito de esto, ustedes saben, es para las personas que están disponibles hoy, podrán analizar esto hoy y aquellos que no lo estén, lo harán en su momento, ¿sí? Pasa que para ayer meterle un tema más iba a ser un poquito complicado, ¿no? En el tema, porque me parecía importante que esté ahí el desarrollo de la relación jurídica explicada de esa manera. Y bueno, nada, y hacer este esfuercito, ¿sí? Bueno, lo que hoy vamos a ver es los contratos administrativos, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes vieron, ustedes saben, tienen una materia que se llama contratos, que pertenece al área del derecho civil, pero acá en derecho administrativo encontramos dos o tres bolillas que hablan sobre los contratos en términos generales y después los contratos en términos particulares que van a quedar para la segunda parte de la materia, ¿no? Pero contratos administrativos, ¿qué implica esto? ¿Qué diferencia hay respecto de los contratos civiles? ¿Sí? Vamos a decir que hay un contrato administrativo siempre que haya entre uno de los contratantes esté ubicado en la administración pública, ¿sí? Entonces, si bien eso es una característica distintiva, no es la única, porque por lo general en los contratos administrativos tiene que haber una idea de utilidad pública, de lograr, de conseguir la finalidad pública. Quizás no sería un contrato administrativo bajo esta idea, aquel contrato que digamos, algún estamento de la administración pública conviene con un privado para arrendarle un edificio. Vamos a suponer que para establecer o para que funcione un colegio. O para que funcione una dependencia del Poder Judicial, o para que funcione una dependencia de algún poder público. En ese caso no habría mayor identificación en cuanto a la consecución de un interés general o de una utilidad pública. Sí, por ejemplo, cuando un contrato de obra quiere establecer o quiere realizar un emisario submarino para la solución final del tratamiento del tratamiento de las aguas de desagüe, ¿sí? Ahí claramente vemos una utilidad pública en la cuestión. Ha sido un concepto, cuando lo queremos encuadrar en lo que vendría a ser la naturaleza jurídica, ha tenido un desarrollo de conceptualización, ¿sí? El contrato, como concepto, vamos a decir que es una declaración bilateral, y acá encontramos la primer diferencia de las otras herramientas que habíamos dicho que tiene el funcionario para laburar, básicamente. Bilateral, ahí está. Por otra parte, también cuando hablamos de bilateralidad, hablamos de voluntad común, ¿no? Es un eje central de los contratos, ¿no? Que haya dos partes
en la búsqueda de la consecución del acuerdo. Entonces, es una declaración bilateral o de voluntad común que produce efectos jurídicos entre dos personas, y acá volvemos a encontrar alguna diferencia de los actos jurídicos. Acá ya no es la diferencia entre de los actos jurídicos que generan efectos individuales o efectos generales. Acá los efectos que se van a generar van a ser entre las personas participantes del contrato. ¿Sí? Entonces los efectos son también bilaterales. Y vamos a encontrar a una de las personas integrantes de esta comunión ejerciendo función pública. Una de las personas va a ser algún estamento del Estado. Y sobre esto tenemos que encontrar alguna diferenciación en los denominados contratos interadministrativos, que son aquellos contratos en que la administración contrata con la administración. ¿Ok? ¿En qué ocasiones se puede dar esto? Es cuando la administración necesita hacer una contratación con un ente que puede permanecer al mismo estamento, es decir, la municipalidad, un ente municipal con la administración central, o puede ser un ente de una determinada calidad, como por ejemplo un ente municipal con el gobierno provincial, ¿sí? O con el gobierno nacional. A modo de ejemplo, ayer hablábamos de cuando la administración buscaba, sí, bueno, hablábamos de que la administración muchas veces se pasaba con el tema de la pavimentación sin darle mucha bolilla a la cuestión hídrica, ¿sí? La cuestión hídrica, no sé cómo explicarlo acá, pero el agua, digamos, el agua de lluvia siempre tiene un determinado escurrimiento, ¿sí? De hecho, los principales problemas que generan inundaciones por lo general se dan cuando las ciudades deciden entubar arroyos, ¿sí? Son soluciones que por lo general van muy bien, pero quizás cada tanto tiempo hay una que se sale de curso, ¿no? Y produce la generación de anegamiento. Para tener una correcta identificación de cómo escurren las aguas, lo que hay que hacer es una altimetría, es decir, ir midiendo las diferentes cuencas que se dan en la población, las lomas, los altos y los bajos que tienen una determinada ciudad. Se dice que las ciudades son como pequeñas cucharitas, ¿sí? Entonces que entre esas cucharitas el agua se va escurriendo. Entonces, para hacer un adecuado estudio de eso, lo que uno tiene que tener es una medición de suelos, ¿sí? Que quizás el ente más indicado para realizarlo sea el Departamento de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando algunos establecimientos, cuando algunos órganos de la municipalidad han querido desarrollar pavimentación, y para no tener este tipo de inconvenientes, lo que realizaban era un contrato con Hidráulica de la provincia de Buenos Aires para que le dé la medición de esas cotas. ¿Ok? A partir de ahí sí, ellos actuaban con la pavimentación, ¿no? Viendo por dónde escurría el suelo, eso les generaba el conocimiento necesario para ver cómo cómo tenía que generar el escurrimiento de pluviales para después poder pavimentar. Pero bueno, igual me estoy extendiendo mucho. Lo que le quiero decir
hay ocasiones en que la administración contrata con la administración, en este caso la municipalidad puede contratar con el Departamento de Hidráulica, es decir, con el gobierno centralizado de la provincia de Buenos Aires, para que este departamento le dé la medición de altimetría. ¿Sí? El resultado de eso va a ser que, como contrapartida, puede ser que Hidráulica le pida un determinado monto de dinero, que puede ser por el valor de los servicios, aunque eso probablemente no sea así, porque no es un área que esté ofreciendo ese tipo de servicio como un fin comercial que tenga. Pero sí, como tiene gastos de viático del personal que se va a tener que trasladar y que quizás va a tener que estar varios días acá y que quizás le va a tener que pagar hotel o quizás va a tener que pagar muchos litros de nafta en las idas y vueltas que realicen entre La Plata, que es donde funciona el Departamento de Hidráulica de Mar del Plata, entonces a partir de ahí puede ser que se genere un valor determinado. Ahora, ese tipo de contratos no son contratos administrativos como los que vamos a ver ahora, sino que son contratos interadministrativos. Interadministrativos. Una de las principales diferencias es que no hay un control muy estricto por los órganos precisamente de control, ¿sí? Que trabajan, bueno, controlando la actuación de la administración y de sus funcionarios, ¿sí? Bueno, entonces... Disculpe, este sí. sería un ejemplo, por ejemplo, qué sé yo, que la municipalidad, o al revés, ¿no? La municipalidad le alquila un local a la provincia. Si le alquila un local, no, porque ahí no encontramos ninguna No, un utilidad local pública. propio de la municipalidad. Sí. Bueno, también sería un contrato interadministrativo ese. Sí. Bien. ¿No? Pero bueno, hay contratos interadministrativos que son más técnicos, ¿no? Realmente no conozco, o sea, no quiere decir que no lo haya, pero seguramente la cuestión se resuelve por otras cosas. Ni la provincia ni la municipalidad son grandes locadores en el sentido de que van a estar alquilando, quizás se haga una sesión de espacio y resuelvan los números por otro lado, pero hay contratos administrativos sí que son más técnicos, hay algunos que estaban un poquito cuestionados. En, desde hace un tiempo atrás, que es cuando por una promoción de cultura el Ministerio de Obras Públicas contrató a unas universidades, ¿no? Convino con algunas universidades para realizar algunos films, algunas películas. Bueno, nada, que eso fue algo criticado por el hecho de que no hay un control público. ¿Por qué? Porque se supone que la administración, contratando con la misma administración, no habrá, son fuerzas similares, ¿no? Y no debería necesitar mayor control sobre los actos realizados sobre los funcionarios. ¿Sí? Los contratos interadministrativos están más focalizados como al ejemplo que te di. Cuando la municipalidad necesita de una dirección de hidráulica de la provincia para darle lo que es su expertise. ¿Ok? Bien, entonces, seguimos. Todo un concepto simple, toda declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos. Estos efectos jurídicos generan atribuciones y obligaciones entre las partes, y se genera entre dos personas, la cual una de ellas ejerce función administrativa. ¿Sí? Bueno, de todas maneras, y ahora quiero que sí que me ayuden, hablando de los caracteres de los contratos civiles.
Caracteres. Agarro O bordo. mejor dicho, los principios de los contratos civiles. Hay autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad. ¿Qué más? Consentimiento. Debería ser Ese es un elemento. dos elementos. ¿Qué más? Objeto iba a decir, pero es un elemento. También es un La buena elemento. fe. La buena fe. ¿Qué más? Libertad de contratación. El principio de libertad para generar contratos de acuerdo a la posibilidad que tengan de generarlo, digamos, que no es un número abierto de, cerrar, de contratos y que no fija la tipología que sí tenemos en los derechos reales. ¿A eso te referís? Sí, sí. Muy bien. ¿Qué más? También acá tengo efecto vinculante. Sí. ¿Qué más? Bueno, analicemos, si quieren, vamos a analizar eso, estos principios trasladado al derecho administrativo. La buena fe, no hay mayores cuestiones para decir, lo mismo que el contrato, que en la teoría de los contratos es un elemento generado y un principio generado que también tiene que observarse en el derecho administrativo. Ahora, hablamos un poquito sobre la autonomía de la voluntad. Ya vamos a ver cuando veamos procedimiento de selección de contratista, vamos a ver cómo se compone el contrato. Pero yo les voy a contar rápidamente, no es el foco, esto lo vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, la administración. Cuando genera un contrato, es el corolario o la etapa final de un proceso que arranca mucho tiempo atrás. Y va a poder arrancar en la necesidad generada por una sala de salud municipal que detecta que en esa sala de salud encuentran más casos de gastroenterocolitis en la población infante que en la media de las otras salas de salud. Es decir, están por encima del promedio. Y alguien ahí dice, esto tenemos que explicitarlo, y se lo dice al director de salud, y el director de salud puede ser que constate eso, y si es un poco canchero por ahí, tendría que evaluar la cuestión de salubridad, qué agua están tomando, porque la gastroenterocolitis en los infantes es sensible y la causa puede ser que esté tomando agua no potable, ¿no? Entonces quizás ese director de salud lo sepa explicitar vamos a suponer, en obra sanitaria o en la parte, en el organismo encargado de ejecutar redes de agua, y puede ser que ese ente identifique que más allá de ese dato que tienen, el barrio donde está esa sala municipal está densamente poblado, justifica el tendido de una red de agua y lo organiza. Luego,
seguramente el funcionario a cargo va a requerirle al cuerpo de ingenieros de obras sanitarias, a la gerencia de proyectos, a la gerencia de obras, va a requerirle que haga un proyecto sobre el desarrollo de la red. Una vez realizado el desarrollo de la red, se explicitará sus planos, los materiales a utilizar, la cantidad de personas de mano de obra que va a utilizarse para realizar esa red y demás detalles técnicos. Luego eso se mandará a cotizar. Por lo general, los entes que hacen obras tienen lo que se denominan tasadores o calculistas. Son personas que tienen un expertise muy grande en la cotización de lo que sale en una obra, que por lo general son extensas y muy particulares. De ahí se determinará el presupuesto oficial. Entonces vamos a tener una tasación de lo que sale la obra. Vamos a tener los materiales a utilizar, la cantidad de personas a utilizar, las maquinarias a utilizar, el tiempo de desarrollo de la obra y algunos cuantos detalles más que seguramente me voy a estar olvidando. Y a partir de ahí se va a hacer el llamado a licitación. Y el llamado a licitación va a decir cuándo tienen que presentar las ofertas, de qué forma son la presentación de las ofertas, cuándo tienen que empezar la obra, cuál es el plazo de la obra y en cuánto tiempo tienen que estar entregando la obra. ¿Ok? Bien. Del otro lado van a estar las empresas que quieren contratar con el Estado. Van a estar las empresas que dicen, bueno, queremos participar de esta licitación, vamos a ir a comprar el pliego y vamos, esperamos ganar. La función de las empresas, lo que tienen que hacer para ganar es realizar una oferta, establecer cuál es el valor que ellos pretenden ganar en esa oferta, pero que obviamente va a estar contenido en lo que es el presupuesto oficial. ¿Sí? Y si les interesa, bueno, van a tener que realizar la obra con los materiales indicados, con las maquinarias indicadas, en el tiempo indicado y entregar la obra en el momento de finalización. Entonces, la pregunta es, ¿qué tal esto, cómo se lleva esto con la autonomía de la voluntad? Y está limitada la autonomía de la voluntad. Está bastante limitado, ¿no? Está muy limitado. De hecho, existe o sea, ahí, bueno, yo estuve leyendo un poco más, ¿no? Está el pliego, creo que es de condiciones, que establece cómo se van a hacer las cosas. Exactamente. ¿Cómo se lleva esto con la libertad contractual? No hay libertad contractual tampoco. O sea, es la de contratar o no contratar, pero no se puede. El que sería el contratante es. Sí, contratista. Claro, el que decide siempre es la administración. El que pone las condiciones es de la administración y lo que hace el otro es adherir. Eso es lo que iba a decir, hay libertad de contratar, pero no libertad contractual. Es la diferencia que veíamos en contrato. Exactamente. Hay un principio de igualdad en los contratos, ¿no? También podemos indicarlo como un principio. Sí, que Yo acá no hay. les voy a contar aún otros detalles más. La administración tiene posibilidad de, o sea, no tiene posibilidad, ejerce un poder de inspección de cómo se está desarrollando la obra. ¿Sí? Vamos a suponer que una empresa te dice, sí, yo te hago esta red de agua, voy a realizarla en los 2 años que vos decís,
en el medio, digamos, la administración va a ir controlando que esos avances de obra sean relativos con el tiempo indicado, ¿no? Que la administración correría riesgo si en algún momento correría riesgo de que a los 2 años vaya a buscar la obra y el tipo todavía no haya empezado, ¿sí? O esté a la mitad. Entonces, la administración, sobre todo aquellos docentes que realizan obra, tienen un cuerpo de inspección, tienen inspectores de obra, que con alguna periodicidad se van haciendo presente en la obra para ir constatando el avance, ¿sí? O alguna periodicidad de tiempo, un par de veces por semana, una vez por semana, una vez cada 15 días. Pero también cuando se realicen determinados tópicos de tierra, cuando van a cubrir algo, alguna obra que queda bajo tierra, entonces antes de que lo cubran, los inspectores pueden llegar a ir a inspeccionarlo, ¿sí? O la pavimentación, una vez que cuando ponen una carpeta superior tienen que ir a inspeccionar porque después no lo van a poder hacer, porque esa obra queda tapada. Bien, entonces, la situación se da en ese contexto, ¿sí? Fiscaliza. Fiscaliza. Bien. ¿Qué pasa si hay algún incumplimiento? La administración va a poder intimar al cumplimiento del contrato. Si es recurrente el incumplimiento, va a poder rescindir el contrato. Si hay algunas situaciones que en el pliego de bases y condiciones dicen, si ocurriese tal cosa, negativa por supuesto, la administración va a poder sancionar con multa al contratista y corre la aplicación de una multa. Fíjense que en ese tren de cosas, la administración no solamente que tiene el rol de fiscalización, sino también tiene el rol de sancionar al contratista. ¿Sí? Y por último, ¿qué puede pasar si hay alguna interrogante, alguna duda entre las cláusulas contractuales o en el contrato del pliego de base o en el documento del pliego de base y condiciones? Las interpreta él, ¿Quién lo va a interpretar? la administración. La administración. Entonces, la administración tiene el poder de fiscalización, de sanción y de interpretación. ¿Cómo quedamos con el principio de igualdad? No existe. Claramente estamos mal con esta cuestión. Todo eso ha llevado a que en alguna parte de la doctrina haya dicho: estos no son contratos. Se le da nombre a estas teorías como las tesis negatorias de los contratos, pero no están negando la institución así, están negando, si se quiere, la nominación. Dicen, no podemos hablar de contrato, acuerdo de voluntades, donde se crean leyes a las que las partes se someten como tal, si tenemos estas cosas. Si la autonomía de la voluntad está tan achatada, la libertad contractual también, la igualdad contractual, cuando hablamos de la ejecución de contrato, es complicada. Entonces, no hay para ellos contrato, no puede hablarse de contrato. Aparte, también son varias las tesis negatorias, también hablan que no puede haber contrataciones igualitarias si una de esas partes es el sector público o una de esas partes tienen
un interés público y la otra un interés meramente privado. ¿Sí? Otros también hablan sobre el objeto. La cuestión es que esta discusión se ha de alguna manera resuelto aplicando o conceptuando al contrato como institución en sí dentro de una teoría general. ¿Sí? Se habla que hay una teoría general de los contratos, ¿sí? Y que para la parte del derecho civil las partes son plenamente autónomas, salvo algunas situaciones, hay libertades contractuales y hay igualdad contractual. En los contratos administrativos esto está amenguado, esto está disminuido, pero no deja de haber una autonomía de voluntad. De hecho, también hay una libertad contractual, como decía, como el aporte que nos dio recién Roque, y la igualdad está de alguna manera afectada, pero a partir de los intereses contrapuestos que tiene. Porque sí es cierto que la administración pública persigue el interés general. Y las empresas de obra pública persiguen un interés particular, que es el interés que tienen todas las empresas, que tiene que ver con el lucro, si queremos darle un contexto negativo a eso, y si le queremos dar un contexto positivo, vamos a decir la generación de riqueza, tiene como objetivo la parte privada. Pero claramente son intereses diferentes. Y una cosa, y estas cuestiones generan la diversidad del instituto, del contrato, en el derecho privado y en el derecho público. ¿Sí? En la teoría del contrato encontramos, en la teoría general de los contratos, encontramos la vinculación al acuerdo entre las partes, que va a ser diferente en términos del avance de los principios en el sector civil o en el derecho privado y en el derecho público. ¿Ok? Hay un montón de tesis que también son denominadas las tesis positivistas que te hablaban con diferentes fundamentos de que efectivamente los contratos administrativos existen y tienen una autonomía alta como para tener un estudio metódico de la institución. Bueno, ¿dudas hasta aquí? Seguimos. Entonces, veamos los elementos de los contratos. Bueno, siempre vamos a encontrar el elemento subjetivo. Creo que ya lo dije esto, lo repetimos. Uno de los sujetos va a ser la administración pública, puede ser cualquiera de los tres poderes, puede ser cualquiera de los, de los tres estamentos, es decir, nación, provincia, municipio. Puede ser cualquiera de los tres poderes de la administración, del sector público, nación, el poder legislativo, judicial y el administrativo. Puede ser la administración central o la administración descentralizada, o los entes descentralizados. ¿Sí? Y inclusive pueden ser las personas privadas ejerciendo función administrativa. ¿Sí? Esta persona, para llevar adelante un contrato, tiene que tener una atribución. ¿Que cuál será? Si hablamos del sector público, si hablamos del funcionario. ¿Competencia? Exactamente. Dentro de la competencia, tiene que el funcionario que desarrolla o que elabora un contrato, tiene que tener competencia para firmarlo, para llevarlo adelante. Y por otro lado, vamos a tener una persona privada.
Puede ser una persona física, puede ser personas jurídicas, puede ser personas jurídicas nacionales y extranjeras, pueden ser personas públicas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y acá, en vez de también el contratista va a tener una atribución para trabajarlo, y esa atribución va a estar dada por la capacidad, ¿no? Ahí el esquema se va a regir por el derecho privado. ¿Sí? No, por lo general no va a poder, va a estar incapacitado una persona que esté quebrado, o que haya realizado un delito doloso, o por ahí los mismos empleados públicos no van a poder realizar un contrato de otro tipo con la administración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y bien, y habíamos hablado que también a partir de la adhesión del contratista se genera un consentimiento. Ese consentimiento siempre va a ser expreso. La forma de los contratos siempre es expresa y escrita. ¿Sí? Y hay alguna particularidad también en lo que es el contrato administrativo, que para desarrollar el contrato vamos a tener que tener una aprobación o una autorización. El funcionario va a tener que estar aprobado, o sea, va a estar dentro de su dentro de la posibilidad de celebrar el contrato, o muchas veces, posteriormente a la contratación, se va a hacer un posterior procedimiento de autorización. Es cuando, por ejemplo, el Poder Ejecutivo realiza un contrato, lo firma y luego lo dirige al Poder Legislativo para que se apruebe. ¿Sí? En cuanto a los objetos de los contratos, pueden ser obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. ¿Sí? Respecto del objeto, también vamos a encontrar aquí una diferenciación con los contratos civiles que van sobre las cosas que no están en el comercio. ¿Sí? Los contratos pueden ir, perdón, no es que vayan, sino que puede ser objeto de contrato alguna cosa que esté fuera de comercio en términos civiles. Por ejemplo, una sesión de espacios públicos en una plaza. ¿Vieron que ahí enfrente de la Facultad de Derecho, cuestión a la que vamos a volver el viernes, por lo menos a rendir, hay una calecita? Seguramente ese señor calecitero hizo un contrato con la municipalidad, se ha presentado una licitación para explotar comercialmente ese espacio con un desarrollo de recreación infantil. ¿Sí? Bueno, el objeto sobre el que recae ese contrato va a ser la misma plaza, y la plaza está fuera de comercio. Entonces, en algunas ocasiones nos encontramos que el objeto de los contratos es algo que está por fuera del comercio, y en términos civiles no podrían haber sido objeto de contrato. ¿Ok? Y por supuesto, el objeto tiene que ser lícito. ¿Sí? Tiene que ser un objeto legal, no puede estar prohibido, no puede ser de condición inmoral. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, no. Profesor dijo que deme un segundo, se requiere una autorización para desarrollar el contrato. En algunos ¿Qué casos, más? eso depende cómo está la competencia. ¿El funcionario tiene competencia para realizar contratos? Bueno, entonces lo podrá hacer. Se dice que el funcionario está autorizado. Y usted ¿Sí? dijo que requería una autorización o otra cosa más que no lo escuché. En Me quedó ahí. algunos casos, los funcionarios no tienen una autorización, sino que luego
tienen posibilidad de contratar, pero luego Ah, asignando bien. su contrato a los, haciendo un trámite posterior de aprobación. ¿Sí? Bien, bien, bien. Sí, Profe. no, sí, no necesariamente. Depende de la competencia, de cómo está su grado de competencia. Profe, ¿es un elemento? No, porque dijimos, los elementos son los sujetos, el objeto, bueno, obviamente dentro de cada uno el consentimiento y la aprobación me quedó como sería como la voluntad. Perdón, no te escuché muy bien. Decía que, a ver si lo entendí bien o por lo menos lo apunté bien. Acá hubo ruido y no te escuché, Roque. ¿Eh? No. Ah, no, sí, decía, a ver si lo entendí bien. Digamos, los elementos del contrato hasta ahora serían los sujetos, el objeto, el consentimiento, y esto es lo que no entendía, si la aprobación, la autorización, estamos, digamos, Tiene que ver con el consentimiento, si querés, la aprobación. bien. Puede tener que ver también con la competencia, si querés. ¿Sí? Es un ítem que tenés que tener en cuenta. Bien. ¿Sí? Gracias. Bien. Ahora bien, hay unos principios que, digamos, de este tipo de contrato, o unas unos poderes que va a tener la administración, que tienen que ver con esto que les conté un poquito más al inicio de la clase. Esto de la fiscalización, de poder sancionar, de interpretar los contratos. Vamos a suponer un convenio, vamos a ponernos haciendo una comparación en el derecho privado. ¿Qué pasa si vos contratás una obra para ampliar tu casa, ¿sí? y el contratista te dice, te la voy a tener lista en 2 meses? ¿Sí? Sí, claramente podés tener una decisión de fiscalización, pero viste que por lo general vas a tener que bailar vos, de tratar de llegar antes que el contratista tape los caños de la pared, porque después, si querés saber si puso un caño bueno o un caño malo, vas a tener que romper y te lo van a cobrar. Hay una fiscalización, un poquito más menguada, ¿no? Eh, el inspector de obra, o mejor dicho, el contratista, no va a avanzar si el inspector de obra no viene a habilitar el avance. ¿Sí? No lo va a hacer, porque va a tener un problema para cobrar. Y porque va a tener una falta contractual. Bien, ahora, ¿qué pasa si vos ves que tu contratista se está atrasando, no está utilizando los materiales o la maquinaria que te prometió utilizar? ¿Lo puedes sancionar? Directamente no, ¿Lo puedes multar? tampoco. Y si hay una duda, si vos decís, che, mirá, yo te había dicho que te lo terminaba en 3 meses. No, vos me dijiste que me lo terminaba en 2 meses. Acá está escrito, bueno, pero los días de lluvia, bueno, pero esto, bueno, pero lo otro. La pregunta es, ¿quién resuelve eso en el sector privado y quién resuelve eso en el sector El público? juez. Exactamente. Vamos a suponer que el contrato que firmo con el contratista cuando me amplía mi casa es un contrato que tiene una cláusula de multa. Lo puedo multar si no me cumple con los tiempos.
Le hago la multa, le digo, che, me debo una multa, y el contratista me dice, pero que te la pague Magoya. ¿Cómo resuelvo eso? Yendo a un juez. Yendo a un juez. Fíjense que acá esas cosas no pasan. ¿Mm? Es más, tienen algunas cláusulas de dudosa legitimidad, los pliegos de base y condiciones, en algunos que dicen, si tenés un juicio contra la administración pública, no podés presentarte a una licitación. No sé si todavía siguen en vigencia esas cláusulas, pero hasta hace un tiempito te lo ponían en los pliegos de base y condiciones. ¿Sí? Muy bien. Estas cláusulas son cláusulas que tienen los contratos que son exorbitantes, se lo ven así, son facultades exorbitantes de la administración. ¿Por qué exorbitantes? Porque eso en el derecho privado no tendría ningún asidero legal. Serían cláusulas nulas, serían imposibles. En el derecho administrativo existen, por eso son las cláusulas, los poderes exorbitantes de la administración. ¿Sí? Hay una cuestión más, sumado a esto. Es el ius variante. ¿Ustedes saben lo que es esto? Esto Que- es una... Sí, Roque. No, Dale. nada, iba a decir algo, pero no importa. No, bueno, no importa. El ius variante es la posibilidad que tiene la administración de modificar unilateralmente las prestaciones del contrato durante la ejecución del mismo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si en el desarrollo de una red de agua la administración considera necesario ampliarlo, el contratista no le va a poder decir, no, mira, no lo puedo hacer porque yo tengo trabajo en otro lado, me tengo que ir para allá, si querés después vengo. No, lo va a tener, está obligado a aceptar esa variación. Lo mismo si era al revés. Si si en esa red de agua la administración se queda larga por alguna razón, entonces puede disminuir el contrato. Y el contratista no va a poder decir, mira, yo calculé que iba a ganar tanto dinero, ¿cómo me resarcís esto? No. ¿Puede repetir lo del ius variante, profesor, que se me cortó internet justito? El ius variante es la posibilidad de modificar unilateralmente la prestación de contrato hacia el contratista, en positivo o en negativo, ¿sí? Mayor o menor. ¿Sí? ¿Cómo se justifica esto? Vamos a ver, la administración está haciendo una obra carretera, una ruta de 60 kilómetros que va de tal lugar a tal lugar. ¿Sí? En el desarrollo de esa obra, la administración se va dando cuenta, por la trazada, o por el trabajo de campo que se está haciendo, que va a tener alguna dificultad con algún pluvial o con algún escurrimiento de agua. Estoy con esa. Sí. Entonces yo digo, con algún escurrimiento de agua y es necesario realizar un puente. ¿Vieron esos puentecitos que tiene la ruta cuando vamos viajando por ahí, que por ahí encontramos un puentecito, que eso es para que el agua pase por abajo y no haga un compartimiento estanco entre una parte y otra del territorio de la ruta? Son cosas muy importantes. Entonces puede ser que digan, noche, acá tenemos que hacer un puente. La administración tendría que hacer otra licitación, quizás llamar a otro contratista, quizás va a tener dos frentes de obras diferentes y además le va a salir más caro. ¿Por qué? Porque hay una persona que ya está trabajando en el campo. Entonces le va a poder decir, mira, ya que estás acá, haceme vos el puente este. ¿Sí?
haceme el zanjón este, haceme el puente y por supuesto que te lo pago. Siempre hay una definición en cuanto al pago. Y usted dijo que puede variar para más o para menos, ¿no? Para más o para menos. Que en el derecho laboral nunca puede ir para menos, ¿no? Si no me equivoco. No, no te equivocas, pero acá Y en el derecho acá es una administrativo excepción que tiene la que administración. puede ir para más o para menos. Mirá. Obviamente que está limitado esto. El ius variante no puede excederse el 20% del monto contractual, o del tendido contractual. ¿Ok? Entonces va a poder modificar en más y en menos un 20%. ¿Ok? Entonces volvemos. Estas son poderes absolutos que tiene la administración. Que no los tiene los privados, que no existirían en los contratos privados. ¿Sí? Bien. Y por último nos vamos a ir a los modos de terminación de los contratos. ¿Sí? Ahí tenemos un modo que es el modo ordinario, que es el cumplimiento del objeto contractual. El contratista termina la obra, la entrega a la administración, ¿sí? Y listo. Pero hay otros mecanismos que son extraordinarios. ¿Sí? Uno de ellos es la caducidad del contrato. En este esquema, el contrato se termina por algún incumplimiento del contratista. ¿Sí? El contratista no llega en el término, tiene faltas graves en la ejecución del contrato. En los contratos administrativos siempre el pliego de base y de condiciones va a determinar cuáles son las faltas graves del contrato. La falta grave del contrato da pie a la caducidad del mismo. ¿Sí? En este caso, el efecto va a ser que la contratista va a tener que indemnizar a la administración. La va a tener que indemnizar, probablemente pierda las garantías de cumplimiento del contrato y bueno, y es probable que también tenga alguna suspensión en el registro de contratistas. ¿Sí? Hay otro modo de terminación del contrato que es conocida como el rescate del contrato. Acá también se denomina expiración de contrato por razones de interés público. ¿Qué pasa con el interés público? El interés público va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces puede ser que una situación que hoy sea de interés público, el día de mañana no lo sea. ¿Sí? O viceversa. Algo parecido no. Esta figura se utilizó para los contratos de YPF y de Repsol YPF, para los contratos del Estado con el Grupo Marsan de España, que estaba explotando la línea de bandera, aerolíneas. No sé, quizás algunos de ustedes, si han estado atentos a los noticieros, en aquel momento encuentran esta figura del rescate del servicio o del contrato, porque se hablaba mucho y para mi gusto de alguna manera muy romántica, de que se rescataba Aerolíneas Argentinas, de que se rescataba el PEI. ¿Sí? El rescate, ese vocablo viene
es una terminología bien propia del derecho administrativo en la parte de contrato administrativo. Por supuesto, que lo que busca esto, que lo que buscaron esos contratos es reasumir la prestación de un servicio público, como en el caso de aerolínea, por la prestación de una explotación de recursos minerales, en el caso de YPF. ¿Sí? La cuestión que este contrato, lo que va, este modo de rescindir por parte de la administración, lo que va a generar es que la administración tenga que indemnizar al contratista. ¿Sí? ¿Por qué lo va a indemnizar? Porque, bueno, porque el contratista asumió una determinada obligación, una determinada condición, un determinado negocio contractual, con el objeto de tener una determinada cantidad de años, el objeto, o de tener una determinada ganancia a partir de ese contrato. Y si cambia el interés público, no tenés ningún fundamento para privarlo al contratista de esa situación. ¿Sí? Entonces la administración pública va a tener que indemnizar, en este caso, al contratista. ¿Ok? Bueno, después tenemos las situaciones de rescisión propiamente dicha. La rescisión puede ser bilateral. Ahí se da cuando hay un acuerdo entre las dos personas para rescindir el contrato. Ahora, cuidado con esto porque el funcionario no va a poder rescindir porque quiere, ¿sí? Sino que tiene que haber un fundamento propositivo para la administración. ¿Sí? Tiene que haber una causal que diga, bueno, a la administración le sirve rescindir este contrato por tal situación. Porque nos ahorramos dinero, porque resolvimos esta necesidad de un determinado servicio por otra parte, ¿sí? Y por el otro lado, bueno, nada, el particular o el contratista no tiene que demostrar ningún fundamento, pero obviamente para que también lo haga, para que también rescinda, también seguramente va a tener algo que le beneficie. ¿Sí? Bien, también hay causales relativos al contratista, como la muerte, la quiebra, sobre todo, y hay también un montón de cuestiones más cuando el contratista es una persona física, cuando se incapacita, cuando comete algún delito doloso y es privado de la libertad, ¿sí? En esas ocasiones también se puede rescindir el contrato. ¿Sí? Bien, más o menos estas son las mayores cuestiones que tienen que ver con la conclusión de los contratos administrativos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta sobre esto y sobre otro tema visto entre hoy o entre ayer y hoy. Bien. Sí, profesor, ayer yo me tuve que ir antes, pero Sí. lo que vieron fue reglamento, ¿no? Ayer vimos reglamentos, sí. En la primera ¿Eso nada más? parte vimos relación jurídica administrativa. Ah, y después nada más de... Nada más. No, los contratos los dejamos para hoy. Ok. Bueno, entonces, ninguna duda. Nos estamos entonces viendo el viernes 18:30 horas en la facultad. ¿Listo, profesor? ¿Sí? Bueno, usted y nosotros. Bueno, Bien. Nos vamos a ver al fin, sí señor. Perfecto. Profesor, tengo una duda. Sí, Usted estaba en la biblioteca también, ¿no? sí Si no me señor. equivoco. Sí, Yo tengo señor. unos libros, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero tengo unos libros para devolver que no pude devolver todavía. Bueno, Eh, llévalos y te los tomas. ¿Los llevo el viernes? Sí, tráelos. Y Ah, si listo, no lo listo. estás usando, ¿no? Sí, Claro. Bueno, si listo. querés, Genial. si ya te lo Bueno, sacás encima. Ya en breve vamos a estar efectuando la apertura. De hecho, hicimos una amague y bueno, después no
Sí, sí, nos algo más quedó me contaron. expectante. No sé muy bien por qué, pero estuvimos a punto de abrir hace 15 días. Supongo que esto va a ser inminente. En cualquier momento ya vamos a estar, por lo menos con el despacho de libros, haciéndolo. Perfecto. Profe, que esté bien. Igualmente, Eduardo. Chao, Chicos, nos vemos el viernes entonces. Chao, profe. Nos Nos vemos. vemos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Saludos, Chao. chau, chau.